Me dicen que hable. La verdad es que si he callado toda la vida, no veo por qué tengo que hablar ahora. Y sobre todo, contárselo a un señor de bata blanca que no conozco de nada. Es amable, educado, parece que quiere ayudarme y reconozco que tiene mucha paciencia, pero no le conozco de nada, ni es nada mío. De mi familia, quiero decir. ¿Por qué voy a tener que contarle si siempre me dijeron que no había que hablar de los trapos sucios de la familia? Porque lo que le contaría serían trapos sucios. Bueno, bastante más que eso. Trapos manchados, terriblemente manchados. Todavía tengo esa imagen aquí, dentro de la cabeza, sin podérmela sacar. Dicen que hablar me aliviaría, que me sentiría muchísimo mejor. Pero si no he hablado antes, ¿por qué voy a hacerlo ahora? Y menos aún a una persona que no conozco. Ya sé que parece amable y muy educado, pero a lo peor es un desalmado como el otro, que hay mucho hijo de mala madre y no te puedes fiar. Pero todos empeñados en que hable. Suéltalo, Lili, cuéntaselo todo al doctor. Sobre todo mi hermana, que siempre me estaba diciendo lo contrario. Cállate, Lili, cállate. Pues ahora también me callo. Además, si no tengo nada, pero nada que contar, porque todo el mundo sabe lo que pasó. Si hasta salió en el telediario. Pero todos empeñados. Suéltalo, Lili, echa fuera lo que tienes ahí metido. ¿Que suelte qué? Si ya solo tengo pena. Solo pena. ¿Y a quién demonios le importa mi pena? Y ahora que hable. Y cuando quise hablar, todos se me echaron encima. Tú, a callar. Los trapos sucios en casa. Y yo, aunque veía a mi hija sufrir, callaba. Que no te metas, Lili, que no te metas. Y yo callaba. Pero desde el principio le calé. Desde que me lo presentaron. Yo le hubiera dicho a mi hija, mira, hija, ándate con ojo. Pero todos, que no te metas, Lili. Está tan enamorada. Déjalos. Es su vida y no la tuya. Su vida. Qué poco le importaba a ese su vida. Pero yo callaba. No me engañó. Desde el minuto 1 que me lo presentaron. Siempre presumiendo de buen tipo y de dinero, cuando no tenía dónde caerse muerto. Que quien lo alimentaba era mi hija. Y encima el tío diciendo que no le gustaba que ella fuera a trabajar. Y mi hija, la tonta de mi pobre hija, acabó dejando aquel trabajo por no tener conflictos. Mira, mamá, que mejor lo dejo, por no oírle. No sabes qué cara pone cuando llega un poco tarde. Tiene unos celos. Y yo le decía, mala cosa eso de los celos. No, mamá, es que me quiere. Un hombre enamorado siempre tiene celos. Falsas ideas, equivocaciones de juventud. Pero yo callaba, me mordía la lengua y callaba, que hasta mi hermana me dijo, ay, pero no te metas si a tu hija le parece bien. ¿Pero cómo iba a parecerle bien? Es su marido, insistía mi hermana, de manera que chitón, que quiere que deje el trabajo y tu hija está de acuerdo. No hay nada más que decir. Sí, pero que ese trabajo le ha costado un huevo conseguirlo, le decía yo. Y no están los tiempos para ir dejando trabajos así como así. Y además, ¿qué tenía él? Nada. Una representación de charcutería, algo para ir tirando y nada más. Y para estar todo el día en la calle, ¿qué es lo que le gustaba? Que si un café, una cañita, un vinito, todo el día por ahí pendoneando, que lo que le gustaba era vivir bien y divertirse, pero trabajar poco. Yo callaba, me mordía la lengua y callaba, que hasta mi hija me dijo que no me metiera, que era su vida, con la de buenos chicos que hay por el mundo, y tuvo que toparse con ese tipo.
Cualquiera de sus compañeros de trabajo era mucho mejor que él, pero mi hija siempre fue una fantástica. Todo lo idealizaba, todo lo veía bien, que se había atracado de novelas románticas y creía en el príncipe azul. Qué mala cosa eso del príncipe azul, porque a la primera caen como moscas. Yo le decía, mira hija, mira, averigua quién es, qué hace, si va por lo derecho, porque a mí, como digo, no me parecía trigo limpio, pero ella se enfadaba y me decía, pero ¿quién te crees que va a ser? Tú tan desconfiada, tan negativa, y me saltaba diciendo que en la vida hay que ir en positivo, y yo, para que no dijera que era una entrometida, callaba, siempre callaba. Cuando empezó a darle disgustos, callé. Cuando se fueron a vivir juntos, que no hubo manera de convencerla y empezaron las desavenencias y las imposiciones, callé. Y cuando por primera vez vino a casa con el ojo morado y el carrillo hinchado como si tuviera un flemón, callé. No digas nada, mamá, por favor, no digas nada, no lo pongas peor. Yo ese mismo día hubiese ido a la comisaría, pero todos, empezando por ella, se me echaron encima con lo de los trapos sucios. Cállate, mamá, no lo pongas peor. Y mi hermana, siempre mi hermana. No te metas, Lili, cállate, que ellos resuelvan sus asuntos. No armes escándalo, todo menos el escándalo. Pero yo, ¿cómo iba a callar? ¿Y si me la mata? Decía, ¿y si me la mata? Y mira si acerté, que no hubiera escándalo. Pues lo hubo, vaya que sí lo hubo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que me he quedado sin hija, y todo por callar. Y ahora pretenden que hable, cuando me he mordido la lengua toda la vida y no he podido hablar. ¿Que hable ahora? ¡Váyanse todos a la mierda! Bravo. Bravo. Bravo, Pía, bravo.